Buenas tardes. Es realmente para mí un honor integrar esta cumbre de juezas, procuradoras y fiscalas. Agradezco profundamente a la Academia Pontificia por esta gran iniciativa y por haberme invitado. Hace tiempo que la comunidad internacional ha puesto su foco en que para ser eficaz en la prevención y represión de la criminalidad organizada, debe apuntarse a las ganancias que producen estos delitos. El enfoque es correcto. En una economía capitalista, estas estructuras funcionan como empresas criminales, con miras a obtener un beneficio económico mediante la comisión de graves delitos. Por esta razón, se los conoce como delitos adquisitivos y producen sumas millonarias. El foco sobre las ganancias tiene por finalidad hacer que el negocio criminal sea poco rentable y riesgoso. La idea es aislar económicamente a sus autores, que los bienes sucios quedan fuera del comercio y que no se puedan utilizar. Que el negocio, en definitiva, pierda sentido desde una perspectiva racional económica. Por estas razones, el lavado de activo, es decir, las acciones a través de las cuales se ocultan y disfrazan los bienes sucios para darles apariencia de licitud, irrumpió con fuerza en el escenario internacional hace algunas décadas. Con ello, no solo se logra el disfrute de estos bienes, sino también su inversión para hacer negocios rentables y así acumular mayores riquezas y poder. En muchos casos, permite seguir financiando a las organizaciones criminales, mejorando y ampliando sus estructuras delictivas. El fenómeno delictual de la trata de personas como delito precedente al lavado de activos posee la particularidad de ser moralmente aberrante. Mercantiliza y cosifica a seres humanos con el fin de obtener ganancias millonarias. Es la moderna forma de esclavitud de la que tanto se ha hablado en esta cumbre. Como tal, este delito niega la humanidad porque aniquila la agencia moral de sus víctimas y convierte sus cuerpos en una mercancía. De allí que el enfoque de esta modalidad cometida por las mafias produzca un desafío particular. Nos enfrenta a la necesidad de la investigación y sanción de estas redes y de su flujo financiero, pero también nos coloca ante la necesidad de que la actuación de la justicia y la recuperación de estos activos tenga la capacidad de devolver a aquellas víctimas su agencia moral. En otras palabras, restituirles su condición de ciudadanos. Argentina cuenta a la fecha con tan solo 17 condenas por lavado de activos. De esas condenas, ninguna encuentra como delito precedente al de la trata de personas. Si bien en los últimos años ha habido muchísimas investigaciones por casos de lavado de activos, donde sí aparece la trata como delito precedente, estos datos que acabo de dar revelan, por un lado, que aún resta recorrer un gran camino para concientizarnos en la necesidad de abordar las ganancias del delito. Y por el otro, que todavía falta contar con herramientas más ágiles para visibilizar a la dimensión económica de la trata de personas como un delito precedente del lavado de activos. Esta presentación tiene como objeto reflexionar y repensar algunas necesidades concretas que nos permitan avanzar en el diseño de una persecución penal estratégica para este tipo de casos. En esta línea, la primera cuestión que debe resaltarse es que la investigación de la criminalidad compleja es necesariamente compleja. En Argentina ha habido grandes avances en esta materia, sin embargo, siguen faltando herramientas jurídicas más eficaces y, esto es crucial, necesitamos de un cambio de paradigma cultural para abordar eficientemente este tipo de investigaciones. Pasar de la lógica del delito tradicional a la lógica del delito moderno y globalizado. El cambio cultural es esencial porque muchas veces las soluciones formales, Argentina ha firmado casi todos los tratados relacionados con criminalidad organizada, se encuentran desfasadas del plano de la realidad. En esta línea, un primer cambio cultural que debemos encarar es la necesidad de naturalizar que frente a un caso de criminalidad organizada, es decir, también frente a un caso de trata de personas, existirá probablemente un caso de lavado de activos. La asociación es sencilla. El lavado de activos aparece como el método preferido de los grupos criminales para lograr disfrutar de las ganancias del delito bajo el anonimato y la impunidad. Debemos, por ende, comenzar en paralelo, como también se ha dicho ya en esta cumbre, junto con la investigación del delito precedente, una investigación patrimonial que nos permitirá detectar si existe un caso de lavado de activos. El lavado de activos y el recupero de los bienes a través de investigaciones financieras se encuentran íntimamente relacionados, de hecho nacieron juntos. Para decomisar los bienes primero hay que encontrarlos y en la búsqueda de la ruta del dinero es muy probable que encontremos alteraciones.
propias de los casos de lavado de activos, destinadas a entorpecer y dificultar su hallazgo. Las ventajas de estas investigaciones son que, bueno, permite socavar el poder económico del crimen organizado, identificar redes financieras, tipologías de lavado de activos y hacer proyecciones, esto es trazar un mapa criminal, economizar y asegurar la prueba. Cuando, por ejemplo, hacemos una intervención telefónica o pedimos un allanamiento, tenemos que ir a buscar prueba tanto del delito precedente como el delito de lavado de activos para asegurar esa prueba. Además, seguir la ruta del flujo financiero permite llegar a los beneficiarios finales, es decir, permite echar luz sobre la estructura organizativa y acceder de esta manera a su cúspide. Muchas veces las investigaciones del delito precedente se quedan en los testamentos bajos y o intermedios que son fácilmente fungibles. La investigación del lavado de activos favorece entonces la investigación del delito precedente, pero además permite llegar a otras organizaciones criminales, pues muchas de estas utilizan, a su vez, las mismas organizaciones de lavadores profesionales. Por último, permite el recupero de los activos. Otra cuestión es que hay que salir del paradigma clásico de investigación. Los delitos tradicionales presentan en general la característica de que la investigación pretende establecer sí y cómo ocurrió un hecho del pasado. La criminalidad organizada cuenta, en cambio, con una estructura, una pluralidad de personas que permanecen en el tiempo, va hacia el pasado y hacia el futuro, para cometer graves delitos y se rediseña de manera permanente. Esto plantea resignificar cuestiones de fondo y de forma. En primer lugar, concientizarnos de que estamos frente a delitos de cuello blanco. Sus autores y partícipes no representan a sectores vulnerables de la sociedad como sucede en otro tipo de delincuencia. Son crímenes modernos o crímenes de los poderosos. Este estatus social también hace que estos delitos a veces estén invisibilizados y que no exista demasiada reacción social. Estas características plantean desafíos a la hora de investigar las estructuras utilizadas y la atribución de responsabilidades. En general, estas organizaciones usan fachadas lícitas. ¿Sí? Contamos con numerosos casos que demuestran cómo distintas entidades financieras, bancos, casas de cambio, cooperativas de crédito y mutuales funcionaban en realidad como verdaderas bancas de hecho o cuevas financieras, a través de las cuales se canalizaban fondos sucios. Sin ir más lejos, los bares de copa o de espectáculos son un claro ejemplo de fachadas para diferenciar las ganancias ilícitas producidas por la explotación sexual de mujeres, mezclando el dinero sucio con el flujo comercial de estos establecimientos. Este tipo de delitos, a su vez, cuenta con aportes profesionales, contadores, escribanos, abogados, asesores financieros, que deben ser abarcados en las investigaciones, puesto que si se prueba que su aporte favoreció el lavado y fue realizada sabiendo de que estaba colaborado con el delito, cabe atribuirles responsabilidad. Es importante también contar con herramientas legales adecuadas para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas. A su vez, no puede perderse de vista que estas organizaciones detentan un verdadero poder, que es el poder económico, y por lo tanto cuentan con capacidad para hacer valer sus influencias. La cobertura del poder para perpetrar impunemente sus delitos es otro de los obstáculos con los que nos enfrentamos en este tipo de delincuencia. Hemos registrado en nuestras investigaciones casos en donde se han utilizado nexos con la política, con las fuerzas de seguridad y o con integrantes de la Administración de Justicia y, por supuesto, los hemos denunciado e investigado. Es deber del Estado garantizar que los funcionarios y los magistrados que investigan la criminalidad económica y denuncian estos supuestos no serán objeto de presiones ni de consecuencias perniciosas por su labor. Otra de las dimensiones es que Argentina necesita pensar en un cambio de proceso penal. Nosotros tenemos un proceso penal inquisitivo reformado, donde quien investiga es el juez, salvo que delegue la investigación, y tiene dos fases, una fase de instrucción con características propias inquisitivas y una fase del debate que está contaminada culturalmente por la etapa de instrucción. Este sistema es completamente ineficaz para combatir la criminalidad organizada. En primer lugar, porque no permite trazar adecuadamente una estrategia del caso. ¿Sí? El fiscal es el titular de la acción penal y quien debe fijar el objeto del proceso, pero, salvo casos de delegación, no es quien lo investiga, sino que lo hará un juez. En otras palabras, quien fija el objeto de la investigación no lo investiga y por ende no tiene bajo su mando su dirección, y quien lo investiga y tiene bajo su mando su dirección no fija el objeto del proceso de lo que tiene que investigar. A su vez, este problema se traslada en ciertas cuestiones que se han plasmado en leyes nuevas, denominadas bajo modernas formas técnicas de investigación, donde se le da a los fiscales la capacidad de llegar a negociaciones. Sin embargo, en Argentina los fiscales no son los que llevan por regla las investigaciones. Lo mismo ocurre con la diferencia que hay entre fiscales. En la etapa de instrucción investiga un fiscal y en el juicio hay otro fiscal, y esto también genera
discordancias. A su vez, una buena estrategia del caso exige contar con criterios de selectividad, saber qué se va a investigar y cómo se va a investigar, y Argentina no permite esta selectividad a nivel federal, siempre estoy hablando, y de hecho la castiga. A su vez, la cultura del expediente invisibiliza que detrás de esos cuantos papeles hay un conflicto humano. La etapa de instrucción es escrita, burocrática y por tanto lenta. Muchas veces hace que estos casos prescriban. Y esto explica por qué, si bien se han iniciado muchísimos casos por lavado de activo, hoy contemos tan solo con 17 condenas al respecto. Pero a su vez tiene que existir juicios. ¿Por qué? Porque la existencia, y este sistema digamos, hace que existan pocos juicios, porque la existencia del juicio y de una sentencia judicial que resuelva ese conflicto es particularmente relevante en los casos de trata. Se ha dicho en numerosas oportunidades en esta cumbre que las víctimas de trata no se reconocen como tales. Pues bien, la inculpación pública, es decir, originar una fuente con autoridad, sanciona la historia oficial de aquellos actos gravemente abusivos y restituye agencia moral a las víctimas. Sanciona precisamente que son víctimas porque han recaído sobre ellas un inmerecido sufrimiento que se adjudica a la agencia, al control de otro. Sellar mediante una verdad oficial que la situación de las y los esclavizados fue causa de la agencia de un otro, descalifica moralmente la acción de la gente y dignifica a la víctima. En estos términos tiene un efecto nivelador, pero a su vez los juicios de los tribunales son forma de hacer pública la transgresión de principios y valores morales comunitarios, y de este modo promueven una conciencia general de derechos y responsabilidades ciudadanas, afianzando los lazos. Sirven a propósito de reinsertar a la comunidad quienes fueron privadas de su condición de ciudadanas, pues con la sentencia la autoridad oficial emite una señal de que ellas importan. Este proceso simbólico, por supuesto, debe complementarse con los recursos necesarios para transformar esa señal en realidad mediante la regeneración de las condiciones necesarias para su reinserción, como se ha hablado extensamente en esta cumbre. Otro cambio cultural es la necesidad de trabajar en equipos. Nuestro sistema no está pensado para trabajar en equipos. A su vez, la especialización es fundamental. Nosotros, como ya se ha dicho, contamos con procuradurías y direcciones. La cooperación internacional también es un pilar fundamental, ¿sí? Debe ser buena, eficaz, fluida, porque estamos frente a casos de delitos transnacionales y debemos estrechar estos lazos internacionales. Y acá también se requiere un profundo cambio cultural, porque las vías clásicas de cooperación son altamente burocráticas y lentas, ¿sí? El crimen organizado no utiliza exhortos internacionales. Nosotros, sí, Rosana ha hablado extensamente sobre estas formas de hacer fluida la cooperación, yo me remito a ellas y destaco la necesidad de utilizar equipos conjuntos de investigación. Por último, también se requiere una cooperación local, esto es que podamos cooperar entre todos solidariamente para este tipo de delincuencia. Necesitaríamos contar con registros de beneficiarios finales, esto es, registros centrales y unificados, públicos y gratuitos, que permitan saber quiénes son los verdaderos titulares de estas estructuras legales, para prevenir, investigar y recuperar los activos. La fase del recupero es otra fase totalmente necesaria. Yo no voy a ahondar sobre esto porque ya se ha hablado mucho. Simplemente quiero destacar que hay que pensar que la transnacionalidad nos tiene que poner en foco en cómo luego vamos a repartir estos bienes entre las distintas jurisdicciones. Esto es cómo vamos a hacer para repatriar estos bienes. Y por último, existe una dimensión que no puede ser pasada por alto, que es la necesidad para combatir a la criminalidad organizada de garantizar la independencia de las juezas y jueces y de las y los fiscales. En mi país, la Constitución Nacional establece en el artículo 120 que el Ministerio Público Fiscal es un órgano extrapoder, autónomo e independiente del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Necesitamos un Ministerio Público Fiscal fuerte, en el que se vean reflejadas las voces de las mujeres en su integración y que cuente con una perspectiva de género. Solo así podremos dar paso firme a aquellos pilares que reseñé en esta presentación para generar los cambios culturales necesarios que nos permitan abordar eficientemente a la criminalidad organizada. En otras palabras, pasar del plano de lo formal a lo real. Muchas gracias.